A finales del siglo XVIII, Europa estaba viviendo una época de grandes cambios. En medio de ese caos, apareció un hombre que cambiaría la historia para siempre. Su nombre era Napoleón Bonaparte. Napoleón nació en la isla de Córcega en 1769. Desde joven, mostró un gran talento para la estrategia militar. Durante la Revolución Francesa, Napoleón comenzó a destacar dentro del ejército de Francia. Sus victorias militares lo hicieron cada vez más famoso. En pocos años, pasó de ser un joven oficial a convertirse en uno de los líderes más poderosos de toda Europa. Pero su ambición no tenía límites, y pronto intentaría conquistar gran parte del continente. Después de sus primeras victorias militares, Napoleón Bonaparte comenzó a ganar cada vez más poder en Francia. En el año 1804, Napoleón dio un paso histórico. Se coronó a sí mismo como emperador de Francia. A partir de ese momento, comenzó una serie de campañas militares por toda Europa. Sus ejércitos derrotaron a varias potencias europeas, incluyendo a Austria y Prusia. Una de sus victorias más famosas ocurrió en la batalla de Austerlitz. Esa batalla fue considerada una de las mayores obras de estrategia militar de la historia. En pocos años, Napoleón logró dominar gran parte de Europa. Pero su ambición de poder pronto lo llevaría a cometer un error que cambiaría su destino para siempre. Después de conquistar gran parte de Europa, Napoleón Bonaparte cometió uno de los errores más grandes de su carrera. En 1812, decidió invadir el enorme territorio de Rusia. Napoleón avanzó con un ejército gigantesco, de más de 600.000 soldados. Pero los rusos utilizaron una estrategia diferente. Mientras se retiraban, destruían ciudades, alimentos y recursos, para que el ejército francés no encontrara nada. Cuando llegó el invierno, el frío extremo comenzó a destruir al ejército de Napoleón. Miles de soldados murieron por el frío, el hambre y las enfermedades. De aquel enorme ejército, solo una pequeña parte logró regresar a Francia. Esa derrota marcó el inicio del fin del imperio de Napoleón. Y muy pronto, sus enemigos se unirían para derrotarlo definitivamente. Después del desastre en Rusia, el poder de Napoleón Bonaparte comenzó a debilitarse rápidamente. Varias potencias europeas decidieron unirse contra Francia. Entre ellas estaban Reino Unido, Prusia, Austria y Rusia. En 1814, los ejércitos enemigos invadieron Francia. Sin suficientes soldados para resistir, Napoleón fue obligado a abdicar del poder. Poco tiempo después, fue enviado al exilio en la isla de Elba. Muchos pensaban que su historia había terminado. Pero Napoleón todavía tenía un último capítulo en su vida. Menos de un año después, lograría escapar de su exilio y regresaría a Francia para intentar recuperar su imperio. En 1815, Napoleón Bonaparte logró escapar de su exilio en la isla de Elba. Regresó a Francia con un pequeño ejército. Y, sorprendentemente, el pueblo y el ejército francés lo recibieron como un héroe. Este período de su regreso se conoce como los 100 días. Napoleón volvió a gobernar Francia, con la intención de restaurar su imperio y retomar su dominio en Europa. Pero sus enemigos no estaban dispuestos a permitirlo. Pronto, se prepararía la batalla más decisiva de su carrera. Una que marcaría el final de su ambición y cambiaría el destino de Europa para siempre. En el próximo SWORD, veremos la famosa batalla de Waterloo. Espadas cruzadas. En junio de 1815, se libró la batalla que definiría el destino de Napoleón Bonaparte, la batalla de Waterloo. Napoleón enfrentó a un ejército aliado comandado por el duque de Wellington, y tropas prusianas lideradas por Gebhard Leverett von Blücher. El combate fue intenso, con cargas de caballería, cañones y estrategia militar en cada movimiento. A pesar de su experiencia y talento, Napoleón no logró superar la coordinación de los aliados. Las fuerzas francesas comenzaron a retroceder, y finalmente, Napoleón fue derrotado de manera definitiva. Esta derrota marcó el fin del dominio de Napoleón en Europa y el cierre de su ambición imperial. En el siguiente SWORD, veremos las consecuencias de esta batalla y cómo cambió la historia de Europa. Tras la derrota en la batalla de Waterloo, el poder de Napoleón Bonaparte llegó a su fin. Sin posibilidad de reconstruir su ejército, Napoleón fue capturado por las fuerzas aliadas. En octubre de 1815, fue enviado al exilio definitivo en la isla de Santa Helena, lejos de Europa. Allí pasó sus últimos años, reflexionando sobre sus conquistas y errores. El ambicioso líder que una vez dominó gran parte de Europa, terminó sus días aislado y derrotado. La caída de Napoleón cambió para siempre el mapa de Europa. Los imperios recuperaron territorios, y la paz comenzó a restaurarse lentamente después de años de guerra. En el próximo SWORD,
Veremos cómo la batalla de Waterloo impactó la historia europea y mundial. La derrota de Napoleón Bonaparte en la batalla de Waterloo no solo marcó el fin de su imperio, sino que también cambió la historia de Europa para siempre. Tras la batalla, las grandes potencias europeas se reunieron en el Congreso de Viena. Allí redibujaron fronteras, restauraron monarquías y establecieron un equilibrio de poder que duraría décadas. La victoria de los aliados consolidó la paz relativa en Europa y puso fin a años de guerras que habían devastado el continente. Hoy, la batalla de Waterloo sigue siendo estudiada como un ejemplo de estrategia militar, y de cómo un solo enfrentamiento puede cambiar el destino de naciones enteras. La batalla de Waterloo marcó el fin del sueño imperial de Napoleón Bonaparte. Después de años de conquistas y guerras, Europa finalmente encontró un respiro. El Congreso de Viena reorganizó fronteras, restauró monarquías, y estableció un equilibrio de poder que duraría varias décadas. La historia de Napoleón nos recuerda cómo la ambición y el poder pueden cambiar el destino de un continente, pero también cómo los errores estratégicos pueden traer la caída más inesperada. Estudiar estos eventos nos ayuda a comprender mejor el mundo de hoy y a valorar la paz y la estabilidad que muchas naciones aún buscan mantener. Pergamino, si te gustó este video, suscríbete al canal para seguir descubriendo historias reales que cambiaron la historia del mundo.